El segundo ejemplo de crecimiento exponencial es este. Bueno, tiene que ver con decaimiento o descomposición radioactiva, en donde nos están dando un material, en este caso el elemento químico radio, tal que una porción, no dicen cuánto, se desintegra al cabo de 12 años, apenas en una parte entre 200. Eso en porcentaje correspondería al 0.5% de la cantidad inicial. Es realmente muy poco. O sea, va a tomar bastantes años, miles de años, para que decaiga completamente. Dice la primera pregunta: ¿hay el porcentaje que desaparecerá al cabo de un milenio? Y dice la segunda pregunta: ¿hay el tiempo de vida media? El tiempo de vida media es cuánto tiempo debe transcurrir para que la cantidad inicial de materia caiga a la mitad. Tiempo de vida media. Bueno, entonces vamos a utilizar la misma expresión de hace un instante, pero ahora cambiémosle esta variable x por la variable tiempo. No es más sino un cambio de letra. Y comenzaremos haciendo un planteamiento de dos ideas, una en sentido lógico y una con la fórmula, para igualarlas y obtener el valor de k. Con eso podemos contestar las dos preguntas que nos están formulando. Entonces, antes de entrar a atacar las dos preguntas, sabemos que por acá podemos empezar desde la fórmula, que es esta función que tenemos aquí en la parte superior. Asumamos que conocemos alguna cantidad inicial, aunque no la estén dando, y vamos a llamarla y sub 0. Sea y sub 0 la cantidad inicial de material radio. No sabemos cuánto vale, pero pues supongamos que, pues obvio, es distinto de 0 y no negativo. Es una cantidad. Un gramo, una libra, un kilo, una tonelada, no importa. Al fin y al cabo, así sea un gramo o una tonelada, va a decaer al mismo ritmo, con la misma tasa de descomposición, de crecimiento exponencial. Por lo tanto, usando la fórmula, entonces nos quedamos con la expresión en tiempo igual a 12 y de 12 da c, que en este caso es y sub 0, ¿cierto? Se dice acá, en tiempo 0 vale y sub 0, c por tanto vale y sub 0, Euler a la 12k. K es la incógnita que debemos averiguar de entrada. Este será un primer planteamiento, así que vamos a llamar a esta ecuación 1. Como ven, pues no dice mucho. Y sub 0 no lo conocemos, k no lo conocemos, y de 12 por supuesto tampoco, ¿cierto? Entonces aquí hay un montón de incógnitas que no nos dicen nada. Podemos hacer un planteamiento ahora en sentido lógico. De nuevo, diremos que en tiempo 12, y de 12 corresponde a la diferencia en términos de materia, cantidad de materia, ¿cierto? De masa, de la cantidad inicial, ¿cierto?, que había antes de comenzar con el procedimiento de descomposición, menos la cantidad final. Entonces la cantidad final es lo que queda, ¿cierto?, o da, la inicial, lo final es la cantidad restante al cabo de 12 años, tiempo transcurrido. Esto se plantea matemáticamente, ese concepto, esa idea, como cantidad inicial, que sería y sub 0, menos la cantidad final, que dice aquí es una parte entre 200, eso fue lo que se eliminó, una parte entre 200 veces y sub 0. Esto era lo que había, esto fue lo que decayó, y la resta entre los dos será la cantidad que queda al cabo de 12 años, que es justamente la misma ecuación 1, pero planteada de otra manera.
Por lo tanto, ahorita procederemos a igualar. Aquí tenemos a y sub 0, factor común de un entero, que es 1, y una fracción, que es 1 sobre 200. Y 1 menos 1 sobre 200, eso queda 199 sobre 200 veces y sub 0. Y 199 sobre 200 es 0.995 veces y sub 0. Esa entonces será mi segunda ecuación. Nótese que al igualar esas dos expresiones, al igualar 1 con 2, estaré igualando y de 12 con y de 12. La primera desde una fórmula y la segunda desde un razonamiento lógico. Ambas dan lo mismo y dice que y sub 0 Euler a la 12K equivale a 0.995 y sub 0. Nótese que en esa última ecuación el y sub 0 es una cantidad que puede uno simplificarla a ambos lados de la igualdad y me permite obtener una ecuación Euler a la 12K igual a 0.995. Ecuación con una incógnita. Es la que me va a permitir encontrar el valor de K. Para ello le mando logaritmo natural a ambos lados, logaritmo natural de Euler a la 12K y logaritmo natural de 0.995. Logaritmo que al estarse aplicando sobre una cantidad o argumento menor que la unidad, entonces va a dar negativo. Y como dijimos antes, en las situaciones de descomposición, de crecimiento o decaimiento, pues K es negativo, la pendiente es negativa. Por lo tanto, entonces desaparece el Euler, el logaritmo, y me queda que K es igual, mando ese 12 a dividir, al logaritmo de 0.995. El logaritmo entonces es negativo y dividido entre 12 da menos 4.17 por 10 a la menos 4. Listo. Por ser tan pequeño, pues eso es lo que garantiza una descomposición lenta. Ahora lo que vamos a hacer es empezar a responder las preguntas, también posiblemente mediante un razonamiento lógico, dado que lo único que conozco en toda esta fórmula es el valor de K. Es decir, aquí la función me queda planteada como y sub 0 Euler a la menos, hay 4 ceros, ¿no? Entonces eso sería 0.000417t. Esta es entonces la función con la que tenemos que contestar las dos interrogantes. Bueno, dice la primera, hay el porcentaje que desaparecerá al cabo de 1000 años. Entonces, para ello, lo primero que debemos hacer es plantear, ¿cierto?, y de 1000 y ver pues, qué opciones nos da lo que encontremos. Entonces, solución del literal A, y de 1000 será y sub 0 Euler a la menos 0.000417 por 1000. Listo. Bueno, eso me queda. Euler a la todo eso da un decimal, ¿cierto? Y ese decimal es, todo este decimal es igual a 0.6585 y esto es todo lo que he obtenido. 0.6585 veces una cantidad que se supone que conozco pero que es indeterminada, no sé su valor exacto y como les dije no me interesa. Esto significa que hay
total al cabo de 1000 años aún hay 65.85% de material radioactivo radio. Todavía falta por descomponerse, esa es la pregunta, ¿cierto? Hay el porcentaje que desaparecerá al cabo de 1000 años. Esto es lo que hay, pero no es lo que contesta la pregunta, ¿no? Lo que contestaría la pregunta sería la diferencia entre lo que había al comienzo y este valor. Entonces hay que, de nuevo, por un razonamiento lógico, plantear una diferencia. Entonces, lo que ya se descompuso, lo que ya desapareció, es, que ya se desintegró, es la diferencia, el delta Y, la diferencia entre la cantidad inicial y la cantidad inicial y la cantidad al cabo de 1000 años. O sea, la cantidad inicial que era Y sub 0 menos lo que se descompuso al cabo de 1000 años, que fue este 0.6585Y sub 0. Eso da 1 menos 0.6585 factor de Y sub 0, que da 0.3414 Y sub 0. Eso sí contestaría a la pregunta del literal A. O sea, ¿qué porcentaje desaparecerá al cabo de 1000 años? Ha desaparecido, habrá desaparecido, ¿cierto? Al cabo de 1000 años habrá desaparecido un 34.14%. Un milenio tarda en que decaiga apenas a una tercera parte esta sustancia de la tabla periódica llamada radio. Bueno, ahora contestemos la segunda, que dice halle la vida media. Entonces podemos dejar la fórmula, quitar toda esta información, dejar la pregunta, quitar el enunciado y aquí en este pedazo trabajar el literal que nos falta. Respuesta al literal B. Halle la vida media. Bueno, la vida media es un concepto que significa cantidad de tiempo, que tarda o que toma, ¿cierto? Que toma en decaer Y sub 0 hasta la mitad. Y sub 0 medios. Ese es el concepto que significa vida media de una sustancia. Por lo tanto, lo que debemos plantear, ¿no?, es la diferencia, ¿no?, el tiempo en este caso, para el cual cuando Y es igual a Y sub 0 medios de ¿cuánto da? Básicamente todo se reduce a ese planteamiento. Hay que despejar el tiempo de esa función reemplazando Y por Y sub 0 medios. Entonces quitemos esto, borremos esto y planteemos la ecuación desde la fórmula. Y sub 0 medios igual a Euler a la menos
000417T. De aquí despejo el tiempo. Entonces despejo T para despejar el tiempo. Lo que hago es mandarle logaritmos, ¿cierto? A la izquierda y a la derecha quedaría logaritmo del Euler a la menos 0.000417t y logaritmo a la derecha, que sería logaritmo de y sub 0 medios. Listo. Y sub 0. Pero antes de hacer el logaritmo, ¿no? En esta forma me falta poner el y sub 0. El y sub 0. Y si me falta poner el y sub 0, esto significa que se simplifica. Porque como no conozco el valor de y sub 0, entonces desaparece el y sub 0 de acá, de este numerador, y queda solo el 1. Logaritmo natural de 1/2 es negativo, ¿cierto? Porque un número menor que la unidad en el logaritmo, pues la curva queda por debajo del eje X, ¿no? El eje horizontal es negativo. Y si este logaritmo es negativo, y aquí como vemos hay un signo menos acompañando a la constante k, que la habíamos obtenido en el literal anterior, bueno, antes de trabajar el literal anterior, ¿cierto? Esos dos signos menos, el que sale de acá y este de acá, van a darme un tiempo positivo. Y es importante que los tiempos sean positivos para que coincida con la situación física que planteamos. Bueno, entonces aquí al mandarle logaritmo a ambos lados, desaparece el Euler, y al dividir, ¿cierto?, ambos lados entre esta cantidad, obtengo el tiempo como menos 1 entre 0.000417 veces el logaritmo natural de 1/2, que es 0.5. O también lo pueden poner como un menos logaritmo de 2, ¿no? Porque logaritmo natural de 1/2 por propiedades de los logaritmos sería logaritmo de 1 menos logaritmo de 2. Como el logaritmo de 1 es 0, quedaría menos logaritmo de 2. Cualquier forma da lo mismo, ¿no? En conclusión, evaluamos esto en la calculadora y nos da un tiempo de aproximadamente 1660 años. Toma más de siglo y medio, ¿sí? O sea, ahí sería más, incluso más de 16 siglo y medio, milenio y medio, más de 16 siglos toma en descomponerse apenas a la mitad esta sustancia de la tabla periódica llamada radio. 1660 años.